Dicen que en lo alto de las montañas del territorio de Montana, donde el viento corta como cuchillo y el silencio pesa más que las palabras, hay historias que nadie se atreve a contar, pero que aún quedan grabadas en las piedras y en el olor a madera quemada. Por eso, si estás escuchando esta historia desde una cabaña fría en Chihuahua, desde una veranda en Mendoza o desde un pueblito en el sur de Texas, escribe en los comentarios desde dónde nos acompañas, porque esta historia merece ser recordada. Todo comenzó en una tarde gris de noviembre de 1885, cuando Thomas regresaba por un sendero estrecho con los hombros cargados de leña y el corazón de un vacío antiguo. Thomas Rourke había vivido más de 7 inviernos solo, en una cabaña aislada en lo alto de Birch Peak. Viudo desde los 38 años, nunca más permitió que alguien cruzara el umbral de su puerta, salvo el cartero una vez al mes y el viento, que entraba sin pedir permiso. Alto, callado, barba tupida y ojos grises como el cielo sobre los pinos, Thomas se confundía con el propio lugar. Su caballo conocía los caminos sin que él dijera palabra. Era un hombre que ya no esperaba nada, y quizá por eso el destino lo eligió a él. Aquella tarde, algo lo hizo detenerse. Un sonido extraño, entrecortado. No era lobo, ni ave, ni el crujido de la madera congelada. Empujó la leña a un lado y siguió a pie por un tramo que no solía visitar desde el invierno de la última nevada. Y entonces vio un poste de cerca abandonado, cubierto de escarcha y atada a él, como quien fue dejada para morir. Había una mujer de cabello largo y sucio, la cabeza caída hacia un lado, el vestido rasgado en los bordes y las muñecas cortadas por la cuerda. A sus pies, envueltas en una manta raída, 2 niños muy pequeños lloraban bajito. Eran gemelas. Thomas no pensó. Fue la primera vez en años que su cuerpo se movió sin que la mente lo impidiera. Cortó las cuerdas con el cuchillo de caza que siempre llevaba en la bota, se quitó el propio abrigo y envolvió a la mujer con cuidado. Sus ojos se entreabrieron por un segundo. Estaban rojos y hundidos, como si la vida se estuviera apagando poco a poco. Las gemelas sollozaban de frío y hambre. Thomas miró a los lados. Ninguna huella de caballo, ningún ruido aparte del viento. El abandono era deliberado. Sosteniendo a una de las niñas con un brazo y cargando a la madre y a la otra niña como pudo, Thomas volvió al sendero. Y por primera vez en mucho tiempo, corrió. La puerta de la cabaña chirrió al abrirse. Thomas entró con pasos firmes, el rostro endurecido por el viento y la urgencia. La mujer apenas respiraba, y las niñas lloraban sin fuerza, sus caritas rojas y las manitas apretadas contra el pecho. Apartó rápidamente la alfombra gruesa de piel que cubría el suelo cerca de la chimenea. Extendió la manta de lana más limpia que tenía y acomodó a las 3 allí, una a cada lado de la madre, intentando repartir el calor del cuerpo entre ellas. Echó más leña al fuego, encendió el caldero con agua y trajo una olla de sopa de frijoles, que aún quedaba de la noche anterior. Nada de lo que hacía parecía suficiente, pero sus gestos eran cuidadosos. A cada movimiento, murmuraba para sí mismo como si intentara recordar cómo cuidar de alguien, como si las manos recordaran algo que el corazón había olvidado. La noche cayó rápido, como suele pasar cuando la montaña decide silenciar el día. Thomas no durmió. Se quedó sentado junto al fuego, observando a la mujer respirar con dificultad. Las niñas, tras tomar un poco de leche diluida con agua tibia, se durmieron acurrucadas una contra la otra. La cabaña olía a madera húmeda, a lana vieja, a miedo y a un comienzo de esperanza. En medio de la madrugada, ella despertó por un instante y murmuró algo que Thomas no entendió. ¿Era un nombre? ¿Una súplica? Él no respondió. Solo sostuvo la calabaza con agua y la acercó a sus labios con cuidado. Sus ojos se fijaron en los suyos por un segundo más largo, y allí había todo.
Dolor, vergüenza, agotamiento y también un soplo de confianza. Luego volvió a dormirse, como quien finalmente puede bajar la guardia. A la mañana siguiente, cuando el sol se estiraba entre los troncos del bosque, Thomas molía maíz en la cocina. Los primeros rayos daban en los vidrios sucios de la ventana, creando reflejos dorados en los cuencos de barro. La mujer despertó despacio, intentando sentarse, pero gimió de dolor. Él se acercó en silencio y le ofreció un paño caliente para presionar las muñecas. Ella retrocedió instintivamente. Había miedo en sus gestos, como quien ya ha recibido golpes por aceptar ayuda. Thomas no insistió. Dejó el paño a un lado y volvió a la cocina. Pasado un tiempo, ella lo llamó con voz débil. ¿Cómo se llama? Él se detuvo. «Thomas», respondió, sin darse vuelta. «¿Y ellas?», preguntó ella mirando a las niñas. «Están bien. Durmieron toda la noche». Ella asintió con la cabeza y lágrimas silenciosas rodaron por las comisuras de sus ojos. Él no preguntó su nombre, ni de dónde venía, ni por qué estaba atada como un animal a la orilla del sendero. Tal vez porque sabía que esas preguntas no curan a nadie. Pasaron los días siguientes en una especie de coreografía silenciosa. Thomas cuidaba del fuego, la comida, la leche, las niñas, la limpieza de la pequeña casa. Ella observaba, con ojos más despiertos cada mañana, tratando de entender a aquel hombre que no exigía nada, que no la tocaba sin permiso, que parecía vivir solo de gestos. Poco a poco comenzó a levantarse con más firmeza, a peinarse como podía, a sostener a sus hijas en el regazo con la mínima fuerza que su cuerpo le permitía. No intercambiaban muchas palabras, pero había respeto en el aire, un tipo de cuidado que no se dice, solo se siente. 3 semanas pasaron desde el día en que Thomas encontró a Amelia en la nieve, aunque él aún no sabía su nombre. El tiempo en la montaña era extraño. A ratos se arrastraba como un invierno largo. A ratos pasaba rápido como un susto. La presencia de la mujer y las niñas transformaba todo alrededor. Las mañanas dejaron de ser silenciosas. Había el sonido del llanto intermitente de las gemelas, el ruido de los pasos de ella intentando barrer el suelo de tierra apisonada y, de vez en cuando, su respiración lenta, sentada junto al fuego, cosiendo con los retazos que Thomas guardaba desde el tiempo de su esposa. Él veía eso sin decir nada, solo observaba, respetando los límites, aceptando el lento florecer de algo que no quería nombrar, porque nombrar sería correr el riesgo de perderlo. Fue en una de esas mañanas que ella habló por primera vez sin ser por necesidad. «Me llamo Amelia», dijo, mientras envolvía una manta alrededor de una de las niñas. «Y ellas se llaman Isadora y Clara». Thomas asintió. No preguntó más, pero esa tarde lavó cuidadosamente 2 pequeñas tazas de metal que estaban guardadas en el armario y con carbón escribió los nombres de las niñas en ellas. Las colocó en la repisa más baja, al alcance de las manos pequeñas cuando llegara el momento. Amelia vio eso y sonrió débilmente pero con gratitud. Una sonrisa que decía, «Gracias por verme sin interrogarme». Y allí, sin promesas ni juramentos, se formaba algo que solo el tiempo sabría nombrar. Pero la paz en el viejo oeste nunca dura tanto como se desea. En la 4ª semana, mientras Thomas ensillaba el caballo para buscar provisiones en el pueblo, Amelia se ofreció a acompañarlo. Él dudó, pero aceptó. Era la primera vez que ella saldría de la montaña desde el rescate. Cuando llegaron al pueblo de Cedar Pines, el polvo rojo de las calles parecía gritar su presencia. Las miradas se volvieron con desconfianza. La mujer de ropas humildes, con 2 niños en brazos, al lado del hombre que todos llamaban el viudo de la montaña. La curiosidad era silenciosa, pero afilada como cuchillo. Y entre todas las miradas, había una que ardía diferente, la de Evelyn Warren. Evelyn era hija del herrero más rico de la región y prometida de Thomas. Habían estado comprometidos 1 año,
Pero tras la muerte de su esposa, el duelo lo devoró, y Éveli no supo esperar. Ahora, allí estaba ella, con el rostro impecable y vestido bien planchado, observando a Amelia con ojos de juicio. Se acercó con pasos firmes y sonrisa forzada. ¡Qué sorpresa, Thomas! No sabía que habías adoptado a toda una familia. El tono era cortante. Amelia bajó la mirada. Thomas, sin embargo, no respondió. Tomó la bolsa de víveres y solo dijo: «No vine para hablar». Pero el veneno ya había sido lanzado. Éveli dio media vuelta con una mirada que prometía algo peor que palabras. Rumores. Los chismes comenzaron como siempre comienzan en pueblos pequeños, entre susurros en la tienda, cuchicheos detrás de ventanas y comentarios disfrazados de cortesía. Decían que Amelia era una fugitiva, que las gemelas ni siquiera tenían el mismo padre, que Thomas estaba siendo engañado por Piedad. Algunos afirmaban que ella era una de esas mujeres que se venden a cambio de refugio. Otros juraban que era una bandida disfrazada, enviada para robar lo poco que Thomas tenía. Nada de eso se decía en voz alta, pero el silencio a su alrededor siempre hablaba más que cualquier acusación directa. Y cuando pasaban por la feria o por el sendero, las miradas los atravesaban como cuchillos fríos. Thomas lo percibía todo, pero no decía nada. Amelia también, pero en su pecho crecía el miedo de estar destruyendo lo poco que él había reconstruido. Fue en una tarde de viento seco que Éveli volvió a la cabaña, montada en su caballo blanco, con el cabello recogido con lazo de satén y el porte de quien nunca duda de su propia importancia. Amelia la vio acercarse por la ventana y de forma instintiva sostuvo a las niñas en brazos. Thomas salió a recibirla parado en la veranda con los brazos cruzados. «Vine por respeto a lo que tuvimos», dijo Éveli con voz demasiado dulce para ser sincera. «Esta mujer no es para ti. Es una vergüenza para tu nombre». Thomas no se movió, solo respondió: «Ella no lleva vergüenza alguna. Quien juzga sin saber, sí». Éveli apretó los labios, pero continuó: «La gente ya habla. ¿Vas a dejar que ella arruine tu vida?» Thomas la miró a los ojos. «Si es para ruina, que sea al lado de quien me devolvió la paz». Amelia escuchó todo por la rendija de la puerta, y por primera vez pensó seriamente en irse. No quería ser un peso, motivo de escarnio, obstáculo para alguien que le había dado refugio sin pedir nada a cambio. Aquella noche esperó que Thomas se durmiera, arregló las mantas de las niñas en un bulto improvisado y comenzó a juntar sus pocas cosas. Pero antes de alcanzar el picaporte de la puerta, escuchó un ruido. Thomas estaba parado allí, con semblante tranquilo y voz baja. «Si te vas ahora, los rumores ganan, y yo quedo solo otra vez». Amelia no respondió. Solo se desplomó en el suelo, abrazada a sus hijas, llorando como no lo había hecho desde que llegó allí. Thomas se arrodilló a su lado, y por primera vez tocó su mano, no para detenerla, sino para decir: «Quédate si quieres. Aquí hay lugar para ti». Al día siguiente algo cambió. No en el pueblo, que seguía duro y chismoso, pero dentro de ellos. Amelia comenzó a salir con más frecuencia afuera, a recoger leña corta, a enseñar a las niñas a gatear sobre las mantas extendidas afuera de la cabaña. Thomas limpió el sendero hasta el pozo con más esmero, como si estuviera preparando el camino para una nueva estación. Y cuando el cartero subió con 206 los encargos mensuales, se asustó al ver a las dos niñas jugando con piñas y riendo bajito. «Pensé que esta casa solo tenía silencio», dijo sonriendo. «Ahora tiene comienzo de música», respondió Thomas, con una media sonrisa en la comisura de los labios. La semana siguiente, lo que parecía improbable sucedió. Amelia bajó sola hasta el pueblo. Thomas se quedó en casa con las niñas, cuidándolas como hacía desde el primer día. Amelia llevaba una cesta con algunos panes y pequeños frascos de
Bálsamo que había comenzado a preparar con hierbas de la montaña. Quería, más que probar algo a los demás, probarse a sí misma que podía existir fuera del miedo. En la plaza central, las miradas se volvieron, como siempre, pero esta vez ella las enfrentó. Pasó con la cabeza erguida entregando los panes en la tienda del viejo Ned y cambiando los bálsamos por un puñado de monedas y un ovillo de hilo. No pidió permiso, no pidió licencia, solo caminó. Y cuando volvió a la cabaña, Thomas solo dijo: «Hiciste bien, pero el mundo rara vez permite que la paz dure». 2 días después, cerca del caer de la tarde, una carreta subió chirriando por el sendero de la montaña. Amelia estaba cosiendo junto al fuego y palideció al escuchar el sonido. Corrió a la ventana y la sangre se le escapó del rostro. Thomas vio su expresión antes incluso de ver a los visitantes. Era la familia de Amelia, 3 hombres y una mujer con vestido oscuro, los ojos fijos y el rostro sin emoción. Ella quedó inmóvil, los labios temblorosos. «Son mis hermanos y mi madrastra», murmuró. Thomas asintió despacio, tomó el abrigo y salió. La recepción sería suya, pero la decisión sería de ella. El mayor bajó de la carreta con una arrogancia que intentaba esconder bajo un falso tono de compasión. «Venimos a buscarla. Es sangre nuestra, y lo que ella hizo no puede continuar así». Thomas no respondió. El hombre continuó: «Ella huyó con las niñas. Deshonró el nombre de nuestro padre. Dicen que ahora vive con un hombre, en la montaña, como si fuera esposa, sin serlo. Eso es vergüenza. Estamos aquí para llevarla de vuelta, darle una vida digna, lejos de los escándalos». Thomas miró dentro de la cabaña. Amelia los escuchaba desde el umbral, sosteniendo a las hijas en brazos. El viento soplaba fuerte, esparciendo el polvo del suelo como un velo entre ellos. Y entonces Thomas habló, firme, sin elevar la voz: «Ella tiene un hogar ahora, y dignidad no es lo que ustedes creen que es». La madrastra se acercó con rostro duro, las manos crispadas en el delantal. «Niña ingrata, te dimos techo, manchaste el nombre de la familia, tuviste esas criaturas fuera del matrimonio, y ahora vives como salvaje en una cabaña. Eso no es vida». Amelia dio un paso adelante, sus ojos ardían. «No es vida, pero es mía, y por primera vez es elección mía». Los hermanos intentaron argumentar, pero Thomas levantó la mano. Ya escucharon lo que dijo. El más joven amenazó con ir al sheriff. «Vayan», respondió Thomas, «pero vayan, sabiendo que aquí no se obliga a ninguna mujer a volver a prisión solo porque un día dijo no». El silencio cayó denso, y uno a uno los visitantes volvieron a la carreta. Cuando partieron, Amelia se desplomó en los brazos de Thomas, pero esta vez no por miedo, sino por alivio. Aquella noche no hizo falta hablar. Después que las niñas durmieron, Amelia y Thomas se sentaron lado a lado junto al fuego. El crepitar de la leña y el sonido distante de un coyote eran los únicos sonidos que los acompañaban. Ella sostenía una de las tazas con el nombre de Clara, girándola entre los dedos. «Gracias por no dejarme ir», dijo con la voz quebrada. Thomas miró las llamas por un momento antes de responder. «Ya te había sido demasiado. Alguien tenía que ser la tierra firme donde pudieras quedarte». Amelia asintió. Y por un instante, el silencio entre ellos no era vacío, sino lleno de todo lo que finalmente no necesitaba ser dicho. El invierno comenzó a insinuarse por las grietas de la madera. Las mañanas traían un frío que entumecía los dedos y hacía que el agua se congelara en los baldes antes del mediodía. Pero dentro de la cabaña había calor. Amelia ahora participaba en todo. Alimentaba a las gallinas, hilaba la lana, preparaba las comidas. Thomas cuidaba de lo que exigía fuerza y permanencia. Por las noches leían juntos
uno o dos salmos de un libro viejo que él mantenía en la repisa más alta, uno de los pocos objetos que quedaban de su esposa fallecida, que aprendió a leer tarde, pero leía con fe. Las gemelas comenzaron a gatear, luego a balbucear palabras, y poco a poco la casa de silencio se convirtió en casa de voces suaves y esperanza viva. Pero el pueblo no olvida fácil lo que decide juzgar. Emily, herida por orgullo y rechazo, difundía nuevas versiones de la historia. Decía que Thomas había perdido la razón, que Amelia hechizaba al hombre con tés y conjuros de la montaña, que las niñas eran fruto del adulterio. Algunos comenzaron a evitar el sendero que llevaba a la cabaña. Otros, más cobardes, dejaban notas anónimas atadas a las ramas de los árboles. Thomas recogía todo en silencio y lo quemaba en el fuego. Pero Amelia lo sentía. Y en una tarde, sentada en el umbral de la puerta, preguntó: ¿Te arrepientes de haberme encontrado allí, en ese poste? Thomas tardó en responder: Me arrepiento de no haber pasado por ahí antes. Fue esa misma semana cuando llegaron noticias de una visita del sheriff a la región. Nada específico, pero suficiente para que el miedo volviera a rondar como un oso hambriento. Thomas decidió actuar. Fue al pueblo con Amelia y las niñas, con la cabeza en alto, y entró directamente a la iglesia, donde el reverendo Kennedy, viejo amigo de su padre, celebraba los cultos. Pidió hablar con él. Allí dentro, ante el altar de madera gastada, dijo con voz firme: «Quiero casarme». El reverendo levantó las cejas. «¿Con esta mujer, señor? ¿Está seguro?». Thomas sostuvo la mano de Amelia, entrelazando sus dedos con los de ella. «Sí, y si usted no quiere hacerlo, lo haremos afuera, pero hoy, ante Dios o ante el viento, la llamaré esposa». El reverendo Kennedy, hombre de pocas palabras y muchos años, guardó silencio largo rato. Luego carraspeó y se levantó del banco de madera con esfuerzo. «Si es para reparar el mundo, que comience por lo que se elige amar», dijo, y salió a preparar los papeles. Thomas y Amelia no intercambiaron palabras de regreso, pero el peso que los había acompañado por semanas parecía haberse quedado en el suelo de la iglesia. Al día siguiente, antes de amanecer, el reverendo subió la montaña montando una mula vieja, con la Biblia bajo el brazo y un anillo de plata simple en el bolsillo, regalo de su esposa fallecida. Dijo que quería usarlo donde hubiese amor verdadero. La ceremonia fue corta. Solo fue testigo el reverendo, los árboles y las niñas, que observaban en silencio con ojos grandes. Thomas vistió la camisa menos gastada y peinó su cabello con la mano húmeda. Amelia llevaba un vestido azul claro que encontró al fondo de una caja olvidada, y el cabello trenzado con pequeñas flores silvestres. No hubo música, ni velo, ni invitados. Solo la brisa de la mañana y el olor a tierra húmeda después de la primera escarcha. Cuando el reverendo preguntó si aceptaban compartir los días, los silencios y las cosechas, ambos respondieron con ojos firmes y manos entrelazadas. Y cuando dijo: «Puede besar a la novia», Thomas no dudó. Fue un beso corto, respetuoso, pero cargado de la vida que ambos habían enterrado y que ahora renacía. En el pueblo la noticia corrió rápido. Algunos torcieron el gesto, otros solo repitieron que era cuestión de tiempo. Pero algo curioso pasó. Algunas mujeres, antes calladas, comenzaron a buscar a Amelia para preguntar por los bálsamos que preparaba. Otras pidieron consejos sobre las telas de lana que hilaba, y cuando un niño se cayó de un caballo y le trataron el brazo con compresas de hierbas hechas por ella, hasta el herrero, padre de Emily, elogió a regañadientes. Thomas observaba todo con discreción. No era hombre de exhibirse, pero cada vez que veía a Amelia siendo vista con respeto, algo dentro de él se calentaba. Y cuando Isadora dijo su primera palabra, «mamá», mientras jugaba en el suelo de la veranda, comprendió que ya no era solo un hombre con una casa.
Era un hombre con un hogar. Con el tiempo, la cabaña en la montaña dejó de ser solo un refugio. Se convirtió en destino. Gente de lejos subía el sendero buscando consejos, té, silencio. Amelia recibía a todos con calma y sencillez. Tomás mantenía su rutina de cortar leña, cuidar la tierra, mantener el fuego encendido. Y por la noche, cuando el cielo se abría en estrellas, se sentaban lado a lado como desde el principio. A veces en silencio, a veces contando historias que antes dolían y que ahora solo enseñaban. Porque allí, entre las paredes de madera que ya habían albergado tanta ausencia, había finalmente pertenencia. Una pertenencia hecha de elecciones, de constancia y de un amor que no necesitó prometer nada para durar. Una tarde, mientras recogían leña juntos, Amelia se detuvo frente a la vieja cerca que marcaba el límite del terreno. Sus ojos recorrían el paisaje como quien busca algo hace mucho perdido. Nunca pensé que viviría así, con libertad de respirar, de no pedir disculpas por existir, dijo en voz baja. Tomás la miró por un momento y respondió con la calma de quien lleva verdades simples. La libertad no se pide, se planta, y tú plantaste la tuya, aunque sangrando. Ella sonrió, pero con los ojos vidriosos, y en ese instante comprendió que lo que había construido allí con él no era solo un lugar para sobrevivir, era un suelo para florecer. Poco después, en una mañana clara de otoño, Evelyn subió el sendero otra vez. Pero esta vez, sin la altivez de antes, llevaba en las manos una manta blanca, regalo para las niñas. Se detuvo frente a la cabaña, vacilante. Tomás abrió la puerta. Detrás de él, Amelia. Sostenía a Clara en el regazo, ya crecida con el cabello rizado suelto sobre los hombros. Evelyn respiró profundo. «Vine a disculparme», dijo. «Fui dura, dije cosas que no debía». Tomás permaneció en silencio. Amelia caminó hasta ella y recibió la manta con ambas manos. «No podemos borrar lo que dijimos, pero podemos cambiar lo que vamos a decir de ahora en adelante», respondió con serenidad. Evelyn asintió, se dio vuelta y partió sin más palabras. Y el gesto quedó allí, como cicatriz que ya no duele, pero que aún enseña. Ese mismo día, Tomás abrió una caja vieja que guardaba bajo el piso de la cabaña. Dentro había fotografías descoloridas, el anillo de la esposa fallecida y un cuaderno de notas con recetas de panes y remedios. Mostró todo a Amelia. «Es parte de mí, y ahora es parte de ti también». Ella acarició las páginas con los dedos como quien toca la piel de un pasado que ya no duele. «Gracias por dejarme entrar donde nadie más entró», dijo. «Entraste sin tocar», respondió él sonriendo. «Y aún así, te estaba esperando». La frase quedó en el aire, como brasas que calientan despacio, sin prisa, pero que nunca se apagan. La semana siguiente, Amelia escribió su primera carta. Era para la hermana menor, que aún vivía con la familia. En ella no pedía disculpas ni explicaciones. Solo contaba que estaba bien, que las niñas crecían fuertes, que tenía un hogar donde el respeto y el afecto caminaban de la mano. Dijo que si algún día quería visitarla, el sendero era largo, pero la puerta de la cerca siempre estaba abierta. Cuando terminó, entregó el sobre al cartero con una sonrisa tranquila. Y cuando volvió a la cabaña, encontró a Tomás enseñando a Isadora a apilar piedritas en el marco de la puerta. Eso era lo que quedaba del día, simple, silencioso, pero lleno de todo lo que importa. El tiempo avanzaba como una carreta lenta, pero constante. Las gemelas ya daban los primeros pasos por la tierra fría del patio, y Amelia ahora reía con más frecuencia. Una risa baja, contenida pero real, como quien aún prueba el sonido de su propia alegría. Tomás la observaba con la misma mirada con que se observa la llegada de la primavera, con respeto y sorpresa. Un día, al verla lavando ropa en el arroyo, el cabello suelto y los pies descalzos en el agua fría,
sintió un nudo en la garganta. No era deseo, ni urgencia, era gratitud, por tener a alguien que hacía todo más vivo, aunque sin saberlo. En ese otoño, un incendio afectó la margen sur del bosque, forzando a los habitantes del pueblo a buscar ayuda entre ellos. Cuando Thomas llegó con baldes y fuerza en los brazos, muchos se callaron al verlo, pero él no habló, solo ayudó. Amelia, por su parte, ofreció compresas, agua hervida y mantas para los que regresaban quemados y exhaustos. Las mujeres, antes distantes, comenzaron a verla de otra manera. Y cuando una de las niñas del pueblo enfermó con fiebre alta, acudieron a la cabaña de Amelia, no como última opción, sino como esperanza real. La cura fue lenta, pero llegó, y con ella el reconocimiento silencioso de quienes ya no se atrevieron a señalar con el dedo. Una noche, alrededor de la fogata encendida en el patio, Thomas le contó a Amelia algo que nunca había dicho a nadie. Cuando mi esposa murió, yo deseé morir también, no por cobardía, sino por no ver sentido en nada. Amelia escuchó en silencio, sin interrumpir. Pero ahora, cuando me despierto en la madrugada con el llanto de las niñas, o cuando cantas bajito en la cocina, siento que Dios no me salvó por pena, me salvó por esto. Amelia apoyó la cabeza en su hombro, y yo fui desechada como un objeto roto, pero tú me viste entera, antes de que pudiera recomponerme, y así quedaron allí, lado a lado, como dos piezas rescatadas del tiempo, encajadas de forma inesperada pero perfecta. Fue esa misma semana cuando recibieron una visita inesperada. El sheriff subió a caballo con aire de autoridad pero sin armas visibles. Tocó la puerta al atardecer, cuando el cielo ya comenzaba a teñirse de naranja. Thomas lo recibió con expresión calmada pero firme. El hombre explicó que venía por denuncias anónimas, historias sobre una mujer fugitiva, niños abandonados, un hombre influenciado por hechizos. Thomas solo escuchó, sin negar ni confirmar. ¿Y usted cree en esas historias, sheriff?, preguntó. El hombre miró hacia adentro y vio a Amelia amamantando a Clara con tranquilidad, mientras Isadora jugaba a los pies de un perro viejo y manso. Tras un largo silencio, solo dijo: No, no creo. Solo necesitaba ver con mis propios ojos. Después de la visita del sheriff, algo cambió en el pueblo. Nadie pidió disculpas abiertamente, pero las miradas comenzaron a suavizarse. Los susurros se fueron apagando poco a poco, como quien se da cuenta que la historia que contaban era demasiado débil ante la verdad viva que se alzaba en la montaña. La cabaña pasó a ser llamada la casita de luz por algunos. Otros todavía torcían el gesto, pero ya sin fuerza. Lo que nadie podía negar era el bien que Thomas y Amelia hacían allí, cuidando la tierra, a los niños y a sí mismos, con una ternura que molestaba solo a quienes no conocían el amor verdadero. En una tarde en que las nubes pesaban bajas y el aire olía a lluvia, Amelia encontró entre sus cosas un trozo de papel viejo con una frase que su madre solía repetir en tiempos difíciles. La raíz no se ve, pero es ella la que sostiene todo. Lo copió con tinta en un trozo de madera y lo clavó encima de la puerta de la cabaña. Thomas leyó en silencio y asintió, como quien entiende lo que no se dice. Era verdad. Todo lo que habían construido allí era raíz, invisible, profunda, silenciosa, pero lo suficientemente fuerte para sostener una vida entera, incluso después de tantos derrumbes. Las gemelas cumplieron 2 años en una mañana de nieve fina. Thomas preparó pan dulce con miel y Amelia cosió 2 vestidos blancos con encajes simples. No hubo fiesta, ni invitaciones. Solo los 4. Y el reverendo Kennedy, que subió con un pequeño regalo, 2 cruces de madera talladas a mano. Se sentó con ellos, tomó café caliente y dijo: No es todos los días que vemos nacer una familia en medio del rechazo y florecer con tanta calma. Amelia sonrió, sosteniendo las manos de Thomas.
El rechazo enseñó, pero fue el amor lo que hizo crecer. Y el reverendo asintió, con ojos húmedos de quien ha visto mucho, pero nunca eso. Ese mismo invierno, Thomas enfermó. Fue una gripe fuerte que lo tumbó por días. Amelia lo cuidó con la misma delicadeza con la que él la había salvado años antes. Preparaba caldos, calentaba compresas, leía en voz baja sus versículos favoritos. Isadora y Clara llevaban agua e intentaban imitar a su madre. Fue allí, entre fiebres y silencios, que Thomas se dio cuenta de lo que nunca había dicho en voz alta. Ya no era el hombre solitario de la montaña. Era marido, padre y refugio. Cuando la fiebre bajó y se levantó por primera vez, sintió el calor de la chimenea y el sintosa olor del té, y supo que había vuelto a casa, no solo a la cabaña, sino a un hogar hecho de presencia. Con el tiempo, Amelia comenzó a ser buscada por mujeres de otros pueblos. Algunas venían en busca de cura, otras solo de escucha. Recibía a todas con un paño limpio, una infusión caliente y la misma mirada que un día Thomas le ofreció. Una mirada sin prisa, sin juicio. A veces dejaba que Clara o Isadora se sentaran en el regazo de las visitantes como diciendo: «Bienvenida, aquí hay regazo, aunque el mundo allá afuera esté frío». Y así, entre pequeños gestos y una rutina de humildad y firmeza, Amelia pasó a ser conocida no ya por la vergüenza que un día le pegaron, sino por la fuerza silenciosa que ahora irradiaba. En una de esas tardes, sentada en el banco de madera frente a la casa, observando a las hijas jugar con piedras y ramitas, Amelia habló en voz baja, más para el viento que para Thomas. «Recuerdo el poste, recuerdo el frío y recuerdo el sonido de tus botas. Fue el sonido más bonito que he escuchado». Thomas no dijo nada. Se sentó junto a ella y, tras unos segundos, respondió: «Yo recuerdo el llanto de ellas, y cómo, al escucharlo, el mundo tuvo sentido otra vez». Amelia se inclinó despacio, apoyando la cabeza en su hombro. Ese era el tipo de amor, sin alarde, pero que sostenía todo. Al llegar la primavera, Clara tuvo fiebre alta por 3 días. Amelia no durmió. Thomas casi no se apartó de la cama. Cuando la niña mejoró, los dos lloraron juntos, no de miedo, sino de alivio. Fue en ese momento cuando entendieron, sin necesitar palabras, que lo que sentían el uno por el otro ya no era solo elección o gratitud, era pertenencia profunda, algo que el tiempo no deshace y que ninguna otra vida anterior o paralela podría reemplazar. Era un pacto sin papeles, sin ceremonia. Era amor raíz, como decía el letrero de madera en la puerta. Un domingo, mientras limpiaban la parte trasera de la cabaña, Thomas encontró un viejo trozo de vidrio espejado, rajado pero aún reflejando. Se lo entregó a Amelia. Ella se miró con ojos que parecían verse por primera vez, y sonrió. No la sonrisa forzada de quien agradece por lo poco, sino la sonrisa verdadera de quien reconoce que sobrevivió. «Hace tiempo que no me reconocía», dijo. «¿Y ahora?», preguntó él. «Ahora veo a una mujer entera, no remendada, no sobreviviente, solo entera». Thomas tomó el espejo, lo apoyó en la pared junto a la puerta y respondió: «Qué bueno, porque esa es a quien amo». El tiempo siguió pasando, y la montaña cambió con él. El sendero hasta la cabaña ya no se veía como camino para un ermitaño, sino como paso para una casa viva, donde quien llamaba era recibido con una sonrisa y una tetera siempre en el fuego. Algunos niños del pueblo comenzaron a subir los domingos para jugar con Isadora y Clara. Thomas construyó un pequeño columpio de madera entre 2 pinos, y Amelia pintó flores con tinta vegetal en el marco de la puerta. Las marcas del pasado aún existían. En 1970, los ojos hundidos de algunas noches, en los silencios que a veces volvían, pero ya no dictaban el rumbo de la vida. La casa ya no era refugio de huida, era lugar de llegada. En una tarde de verano, Amelia se sentó a escribir de nuevo, pero esta vez
No era una carta, era un cuaderno donde comenzó a registrar su historia, no para publicar ni para probar nada, solo para dejar algo a sus hijas. Escribió sobre el dolor de haber sido atada a un poste, sobre el silencio de Thomas, sobre la lenta reconstrucción de la confianza y la dignidad. Contó también de los días buenos, las risas alrededor del fuego, el sabor del primer pan horneado a 4 manos. Y al final de la primera página escribió una frase que ella misma tardó en creer. No todo lo que empieza roto termina perdido. Una noche, mientras las niñas dormían y el viento golpeaba suave en las rendijas, Amelia preguntó, ¿extrañas antes? ¿La vida solitaria, los días callados? Thomas tardó un poco en responder. No, a veces extraño el silencio, pero luego recuerdo que ahora está lleno, lleno de pasos pequeños, de voz de niña, de olor a pan y té. Antes, el silencio era ausencia, ahora es presencia. Ella sonrió y tomó su mano. Eso era lo que habían hecho, transformar el vacío en espacio, para que el amor creciera sin pedir permiso. Un domingo de cielo limpio, Thomas construyó con sus propias manos un cartel de madera y lo clavó en la entrada del terreno. En él escribió solo Hogar de Clara, Isadora, Amelia y Thomas. No era un nombre de rancho ni propiedad, era una afirmación de existencia. Cuando terminaron de clavar el cartel en el suelo, las niñas corrieron hacia él y lo tocaron como si lo entendieran todo. Amelia se arrodilló, abrazó a sus hijas y dijo, «Este es nuestro lugar, y nadie nunca más dirá lo contrario». Thomas la miró con ojos brillantes, porque en ese gesto simple, en esa frase firme, estaba el resumen de todo. Ellas pertenecían allí, y él también. La fama de la cabaña se extendió más de lo que esperaban. Un año después del matrimonio, llegó una carta del mismo sheriff pidiendo autorización para enviar allí a mujeres en situación de riesgo que huían de maridos violentos o familias opresoras. «Dicen que su casa se ha convertido en puerto seguro», decía la nota. Thomas leyó en silencio y mostró la carta a Amelia. Ella asintió, emocionada. «Si alguna vez tuve miedo de ser un peso, hoy sé que me convertí en refugio». Y así, discretamente, sin ninguna estructura oficial, la cabaña de Madera se convirtió en punto de paso para historias que comenzaban de nuevo donde antes se imaginaba el fin. Una mañana llegó una mujer con un bebé en brazos y ojos asustados. Amelia la recibió con un paño limpio y pan fresco. Thomas cargó los sacos de su carreta sin preguntar nada, y mientras Clara e Isadora ofrecían flores recogidas en el patio, la mujer se derrumbó en lágrimas. «Me dijeron que aquí se puede ser escuchada sin ser juzgada». Amelia sonrió con ternura. «Aquí no necesitas explicar para respirar. Quédate el tiempo que necesites». Y en ese gesto repetido ahora por ella había un eco del pasado. Lo que un día Thomas hizo por ella, ahora ella lo hacía por otras. No era solo cura, era continuidad. En la veranda, al final de ese día, Thomas y Amelia se sentaron juntos, observando el atardecer teñir de dorado la copa de los árboles. «Nunca me preguntaste por qué estaba atada aquel día», dijo Amelia con tono calmado. Thomas se volvió hacia ella y respondió con la misma firmeza de siempre, porque no importaba. Lo que importaba era que estabas viva y necesitabas a alguien que te lo dijera sin hablar. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Porque hoy sé, estaba viva, pero empecé a existir solo después de que me cargaste en ese sendero». Y entonces, en un gesto simbólico, Thomas sacó del bolsillo un pequeño medallón de cobre que pertenecía a su madre. Nunca lo había usado, pero siempre lo guardaba. «No es oro ni plata, pero es parte de mi historia y quiero que sea parte de la tuya también». Amelia sostuvo el medallón, lo apretó contra el pecho y murmuró, «Ya soy parte de todo esto, Thomas, y tú eres parte de mí». En ese momento
sin necesitar bendición, testigos ni documentos, renovaron el pacto que habían estado viviendo día tras día, el de protegerse mutuamente de lo que el mundo intentaba borrar y de elegir, cada día, permanecer. El tiempo envejeció la madera de la cabaña, pero no lo que había dentro de ella. Thomas ya caminaba más, despacio, y Amelia comenzaba a sentir dolores en las rodillas en los días fríos, pero ninguno de los dos veía eso como señal de fin, solo de madurez. Clara e Isadora ya ayudaban en la huerta. Conocían el nombre de cada planta medicinal y escribían con letra firme en los cuadernos que dejó su madre. En las niñas había la fuerza de una historia que no contaban, pero que vivían. Sabían que fueron salvadas antes de entender lo que era el mundo, y llevaban eso con gratitud serena. Cuando sea grande, quiero una casa como la nuestra, dijo Isadora una noche antes de dormir, con olor a pan y sonido de gente que se quiere. Fue entonces cuando Thomas decidió registrar todo en el registro del pueblo. Quiso poner los nombres de los 4 como legítimos habitantes de la tierra. Cuando entregó los documentos a Amelia, ella los sostuvo con reverencia, pero también con ligereza. «No hacía falta», susurró. «Lo sé, pero quise, porque nadie más podrá decir que esto no es tuyo. Era más que un papel, era un sello de la vida que construyeron, de la elección hecha fuera de los patrones, pero llena de verdad». Y en ese papel de letras negras y sello manchado había una declaración más grande que cualquier escritura. Pertenecemos. En un día común, como tantos otros, Amelia se detuvo junto al arroyo, lavando trapos mientras las hijas recogían piedras lisas. El cielo estaba despejado y el viento soplaba suave. Miró alrededor y por primera vez sintió que ya no había nada que temer, ni el pasado, ni los rumores, ni los juicios. El mundo seguía siendo duro, pero allí, en ese rincón escondido entre montaña y polvo, había un suelo que la aceptaba sin exigencias. Volvió a casa con pasos firmes, y al ver a Thomas sentado en la veranda, cosiendo una red nueva, sintió que su vida estaba finalmente en el lugar correcto. Aquella noche, mientras todos dormían, Amelia escribió otra página en su cuaderno. No era un capítulo nuevo, era el cierre de un ciclo. «Me llamaron muchas cosas», escribió, «pero nunca me llamaron por el nombre que más me define. Mujer que se quedó, que resistió, que encontró en medio del abandono una oportunidad para empezar de nuevo». Y debajo, con tinta firme, agregó, «Aquí donde un hombre callado me vio y me eligió sin preguntar, construí lo que nadie pudo quitarme». Luego cerró el cuaderno. Miró a las hijas dormidas lado a lado y a Thomas respirando profundo como quien sueña tranquilo. Y supo como quien siente. No le faltaba nada más. Al final del verano, cuando el cielo de la montaña se teñía de rojo al atardecer, Clara encontró el viejo poste caído entre los árboles, aquel donde Amelia fue dejada años atrás. Llamó a su madre con curiosidad. Amelia se acercó despacio, con el corazón apretado, pero serena. Observó el tronco cubierto de musgo, el lugar donde las cuerdas habían marcado la madera. Por un instante, todo volvió. El frío, el miedo, el abandono. Pero al mirar a Clara, viva, sonriente, libre, Amelia sonrió. «Aquí fue donde todo comenzó», dijo. Thomas, que llegó detrás sin ser llamado, completó. «Y fue allí en el sendero donde elegimos no dejar que terminara». Ese mismo día, Thomas clavó un nuevo poste junto al antiguo, pero esta vez con una pequeña tablilla de madera atada con cuerda de cuero, donde escribieron juntos: «Aquí comenzó una vida nueva», no como recuerdo de dolor, sino como señal de un nuevo comienzo. Muchos años después, otros viajeros leerían esas palabras y preguntarían quién había vivido allí
Y quien lo supiera contaría la historia de una mujer atada al borde de la muerte, que fue rescatada por un hombre silencioso y juntos construyeron una casa donde nadie más sería juzgado por su pasado, donde nadie sería dejado atrás. Y así quedó registrado, no en piedra ni en papel, sino en vida. Amelia no volvió al mundo que la rechazó, eligió el amor que la acogió. Thomas, que ya no esperaba nada del mundo, aprendió a amar de nuevo, y las hijas, que vinieron al mundo en medio del frío y el abandono, crecieron rodeadas de raíces profundas. Dicen que en el oeste el viento lleva más que polvo, lleva las memorias de quienes tuvieron el valor de quedarse cuando todo mandaba huir. Y si algún día pasas por un sendero en la montaña y encuentras una placa sencilla de madera, detente un instante, porque fue ahí donde una mujer herida fue vista, protegida, y su vida cambió para siempre.